¿Cómo estamos? Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. ¿Su semana? ¿Rindieron algo? ¿Tenían que rendir? ¿Cómo le fue? No, por suerte no. Bueno. Yo rendí inglés presencial. ¿Y? Rendí bien. Muy bien, perfecto, un 10. Bueno, el resto habrá descansado, bueno, también valía un repasito, ¿no? A algo. También era válido. Voy a arrancar con pelvis, ¿sí? La profesora Mónica terminó con miembro inferior, ¿verdad? Sí. Bueno, me encanta pelvis, me encanta dar pelvis, me encantan las técnicas de la pelvis. Disfruto mucho haciendo técnicas de pelvis cada vez que se presentan en mi trabajo. Así que ya estamos en hora, estamos pasados 2 minutos, tenemos un cuarto de la gente, pero bueno, el que no se escondió se jodió, así que yo voy a proceder a presentar. Los quiero despiertos, participativos y arrancamos nomás con radiología de la pelvis, ¿sí? Muy bien. ¿Se ve en pantalla ahí? Sí. La pelvis ósea, tenemos que saber que está conformada por dos huesos planos, llamados ilion, hueso ilíaco, ¿sí? Por detrás se articulan con el sacro, mediante la articulación sacroilíaca, ¿sí? Sacroilíaca, ¿sí? Y ahí se forma mi pelvis ósea, ¿sí? Mi embudo pelviano, que también va a propiciar de contenido para órganos y sistemas alojados en la pelvis, ¿sí? Por debajo, cerrado por el piso pélvico, por el periné, por delante la sínfisis y el pubis, tercio medio, el hueso ilíaco tiene una gran depresión llamada cotilo, que será la encargada de albergar a la cabeza femoral, constituyendo las articulaciones de la cadera, ¿sí? Lo que estamos viendo en pantalla ahora es una reconstrucción 3D, ¿sí? Hecha con el tomógrafo. Un paciente sometido a una tomografía de la zona, de la pelvis, ¿sí? A la cual hemos hecho una reconstrucción volumétrica, y es esta foto en 3D, ¿sí? Bien. Aquí tenemos un esquema de nuestro hueso ilion visto lateral. Entonces, nuestro hueso ilíaco. Sabemos que primitivamente el hueso ilíaco se conforma de 3 huesos primitivos, ¿sí? El ilion por encima, el isquion por debajo y detrás, y el pubis por debajo y adelante, ¿sí? El isquion, la porción más posterior y palpable a través de los tegumentos, es la tuberosidad isquiática, donde descansa nuestro cuerpo en la posición de sentado, ¿sí? Los ciclistas sabrán cómo nos queda la tuberosidad isquiática luego del kilómetro 30, ¿no? Aquí está la tuberosidad isquiática, ¿sí? Se unen en un cartílago llamado cartílago en I, en el centro del cotilo, ¿sí?
Toda esta información es muy importante porque la radiología cumple un rol importante en el estudio de la cadera pediátrica, donde veremos todos estos núcleos de osificación, serán bien evidentes, ¿sí? Y esta obviamente es una vista lateral. Del lado medial sí encontraremos la cavidad cotiloidea. Aquí está la cavidad cotiloidea, ¿sí? Una vista medial del hueso para alojar a la cabeza femoral. Bien, aquí tenemos nuestro hueso ilíaco en articulación con la cabeza del fémur, ¿sí? Y aquí tenemos dibujado el eje en una vista lateral estricta, el eje de el cuerpo del fémur, el eje del cuello del fémur, ¿sí? En ángulo de 10 a 15 grados, ¿sí? El famoso ángulo de anteversión femoral, ¿sí? Está escrito en los libros de anatomía normal, donde esta diferencia entre los ejes de las estructuras son las que luego nos pueden repercutir en la imagen, ya veremos cómo. Bien, y el famoso contenido pélvico, ¿sí? Que ya lo empezamos a valorar en radiografías de la pelvis, y que seguiremos estudiando cuando tengamos la bolilla de abdomen. Pero ya vamos haciendo la aproximación para conocer esta anatomía de los órganos y sistemas que se alojan en la pelvis. Tendremos diferencias según pelvis femenina o pelvis masculina, ¿sí? Y ahí también tendremos que tener en cuenta las relaciones entre los órganos, ¿sí? Claramente, conceptos anatómicos, que estimo que es lo que están cursando Anatomía 2, estarán al tiro con eso. Entonces, todos nos ubicamos que esto es un corte sagital medial de la pelvis, ¿sí o no? Sí. Sí. Bien. Entonces, de delante hacia atrás, aquí tenemos justamente el cartílago de la sínfisis del pubis, porque por ahí pasa el corte. En relación estrecha a la sínfisis del pubis tendremos la vejiga. En este caso estamos hablando de una pelvis femenina, entonces por detrás tendremos la vagina y el útero, anexos, ovario, y por detrás el recto, ¿sí? Y por detrás el recto. Si tenemos un traumatismo de pelvis que involucra el pubis, nos vamos a ver obligados a investigar qué pasa con esa vejiga, ¿sí? ¿Qué pasa con esa vejiga? Muy bien. En el caso de la pelvis masculina, ¿sí? Lo mismo, un corte sagital medial. Aquí vemos el cartílago de la sínfisis pubiana, la vejiga en estrecha relación con el pubis, y la uretra masculina, ¿sí? Compleja debido a que su longitud es mucho mayor que la uretra femenina, ¿sí? La uretra femenina son 2 centímetros, no suele tener problemas. En cambio, frente a un traumatismo pélvico severo, sobre todo de la sínfisis pubiana, en el caso del varón, no solo nos veremos obligados a estudiar esa vejiga, sino también esa uretra. Aquí tenemos la próstata, vesículas seminales, anexos, y la uretra en todos sus recorridos. El recorrido prostático, el recorrido peneano. Y los genitales externos, testículos, pene, por detrás el recto, ¿sí? Entonces, esta anatomía básica, ¿sí? Nos va a dar imágenes en la radiografía de pelvis que debemos conocer. Una vejiga llena o plena, como se le dice, de líquido,
nos va a dar una imagen redondeada, densidad de agua, suprapúbica, que debemos reconocer, que no podemos confundir jamás con alguna imagen de gas del recto o de materia fecal o contenido en el recto. Muy bien. Dicho esto, vamos a pensar en la estructura de nuestro hueso ilíaco, en la estructura ósea de nuestra cadera. Entonces aquí tenemos una fotito del Atterset, del libro de anatomía, donde podemos ver la trabeculación del esponjoso, de la pelvis y de la articulación de la cadera. Ya sabemos que el hueso se compone de tejido esponjoso, ¿sí? Rodeado de compacto. Entonces, ese tejido esponjoso tiene líneas de fuerza que se orientan pasando del fémur a la cadera, ¿sí? Aquí la vemos a la línea de fuerza en la radiografía, es decir que la densidad óptica de mi radiografía de pelvis, de cadera, el brillo y el contraste de esa radiografía deben permitirme poder estudiar, ¿sí?, esa matriz ósea. Esa matriz ósea. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. No se duerman, ¿eh? No se duerman porque esta parte anatómica es de lo más deliciosa que hay. Bien, entonces ya vimos diferencias entre pelvis femenina y pelvis masculina, ¿sí?, en cuanto al contenido pelviano, pero también la estructura ósea de la pelvis van a tener sus diferencias. Bien, aquí tenemos dos imágenes de la pelvis, donde nos es bien evidente la diferencia entre una y otras, ¿sí? Las vamos a ir mencionando. Por ejemplo, la altura de la sínfisis del pubis, ¿sí?, mucho mayor en el varón que en la mujer. El ángulo subpubiano, lo valoramos recto, casi agudo en el varón, ¿sí?, obtuso, casi llano en la mujer. Veremos también la forma de los agujeros obturadores, ¿sí?, en el varón más redondeados o ovalados, en la mujer más triangulares o achinados, por así decirlo. También las dimensiones generales, los diámetros generales de la pelvis, ¿sí? En el varón van a predominar los diámetros longitudinales, en la mujer van a predominar los diámetros transversales. ¿Por qué tenemos todas estas diferencias morfológicas? Para permitir el parto. Exactamente, ¿sí? La pelvis femenina está anatómicamente diseñada para albergar al niño, para gestar y para alumbrar. A diferencia de la pelvis masculina, ¿sí? Entonces, además de eso, la mujer debe de luego del alumbramiento amamantar al niño. Entonces, toda esta morfología de la pelvis femenina es para ello, para gestar, para dar a luz. De ahí que pacientes en presencia de traumatismos graves de la pelvis, severos, es muy posible que no sean candidatas para un parto natural, ¿sí? Suelen ser pacientes que luego de un traumatismo pélvico severo, cuando se convierten en mamás, deben ir a cesárea, debido a que la pelvis ya no es la misma. El traumatismo suele también provocar
rigidez de los tejidos blandos, periarticulares, del piso pelviano, por más que se haya rehabilitado bien, suele ser un problema. Obviamente, en consideración al criterio del médico que interviene y de la condición de la paciente, lógicamente, sí, tal cual. Bien, ¿alguna duda con esto? No, profe. Estas son cuestiones para llevarse en la retina la diferencia y no confundirla más. Porque siempre en presencia de una pelvis, una radiografía de pelvis, la pregunta que se viene es ¿qué morfología tiene esa pelvis? Si femenina o masculina. Y no vale hacer referencia a los genitales externos, ¿sí? Claramente eso es querer ir por el atajo, ¿sí? Y aparte no me dice nada porque hay múltiples situaciones de diversidad, porque todos nuestros pacientes son diversos y no sabemos qué cruza por esa puerta. Tranquilamente podemos estar en presencia de un paciente trans, un paciente varón trans, una paciente mujer trans, ¿sí? Lo cual puede tener cirugías y nos puede cambiar todos los panoramas, ¿sí? Nosotros tenemos que dar cuenta de reparos óseos que nos indiquen la característica de esas pelvis, ¿sí? Recuerden que nos estamos formando y tenemos que tener la mayor cantidad de distinciones posibles, ¿sí? Desde lo puramente anatómico, que es donde yo voy a anclar mi pensamiento radiológico y radiográfico, ¿sí? Bueno, recomendaciones las venimos leyendo desde principio de año, todas las que ya sabemos. La distancia foco-receptor la conocemos, ¿sí? Sabemos que debemos descubrir la zona en estudio siempre que sea posible y claramente proveer al paciente de un camisolín, de una bata limpia, de uso único o exclusiva para ese paciente. Debemos usar antidifusor. ¿Por qué debemos usar antidifusor? Por el espesor de zona. Exactamente, ¿sí? ¿Cuándo voy a trabajar de manera directa? Cuando el espesor sea poquito. Cuando el espesor sea poquito. Y si estoy en la terapia, Claro, también. si estoy en la terapia, si estoy en el shock room, en el caso de el hospital de urgencias, por ejemplo, si estoy en el quirófano, en el piso, ¿sí? En la sala de recuperación del quirófano, en cualquier lado donde no tenga a mi disposición el antidifusor, bueno, pues me apaño y trabajo de manera directa, sabiendo que voy a resignar, ¿sí?, calidad de imagen, voy a resignar densidad óptica y contraste en mi radiografía, ¿sí? Si yo quiero estudiar las trabéculas del hueso, ¿sí?, en una radiografía directa va a ser medio difícil, imposible en comparación a una radiografía tomada en la mesa de yacimiento utilizando mi antidifusor, ¿sí? Diafragmaración en estudio, el ABC de mi vida, por mí, por el paciente, por la calidad de la imagen. Inmovilizar al paciente, en el caso de, esta sería una consideración ya pediátrica o también una consideración gerontológica, por así decirlo, porque tenemos pacientes muy añosos que suelen venir excitados o desorientados, a los cuales también tenemos que inmovilizarlos. Si el paciente coopera, pedir apnea durante el disparo. En estos casos que hablamos, pacientes pediátricos o
gerontes es un poquito difícil y suelen ser los pacientes blancos de la radiografía de la pelvis, ¿sí? El paciente con dolor de cadera, ni hablar los traumatismos de cadera, son los destinatarios de esta radiografía de pelvis, de esta radiografía de cadera. La protección gonadal deberíamos ponerla entre paréntesis, ¿sí? La verdad que hay aguas divididas en ese punto, ¿sí? Aguas divididas en ese punto, porque si con el protector gonadal voy a ocultar anatomía esencial, ¿para qué lo coloco? ¿Sí? Deberíamos siempre ser criteriosos y poner sobre la mesa también esa carta. Si voy a tapar anatomía esencial y voy a necesitar otra proyección, ¿para qué pongo el protector? Me conviene ser asertiva y realizar la radiografía con la menor dosis posible sin protector de una sola vez. Pero bueno, ahí hay que fanatizarse, como digo yo, con la técnica, con la posición del paciente, si el paciente es pediátrico, por sobre todas las cosas, coordinación, pedir ayuda a un colega, explicarle al acompañante, ¿sí? El acompañante, la mamá, la abuelita, el papá, el hermanito, el que sea, que venga con mi paciente pediátrico, bien instruido, órdenes simples y precisas para inmovilizar a ese niño y no requerir de esta protección, ¿sí? O sea, eso debería agregarle al lado un signo de pregunta o de atención para que sea evaluado, ¿sí? No sé qué pasa, ¿alguien quiere entrar a la...? Hay un micrófono encendido. La gente debe entrar con su correo UNC. Yo no admito a nadie porque después nos entran a decir guarangadas en el chat. Y no da. La vida es muy linda. Yo no quiero leer ni insultos ni guarangadas en el chat. Así que no sé quién quiere entrar, pero el que entre sabe que debe loguearse con el usuario UNC. Bien, entonces aquí tendremos nuestro paciente posicionado para la pelvis de frente, pelvis AP, panorámica de pelvis, ambas caderas de frente, puede ser un equivalente. Ya veremos cómo podemos diferenciar si digo pelvis o ambas caderas de frente. Lo importante es que voy a tener a mi paciente, ¿sí?, en decúbito dorsal, sobre la mesa de yacimiento. ¿Qué haría yo como operadora? Colocarme aquí a la cabeza del paciente, chequear su plano medio sagital perpendicular a la línea media de la mesa, colocarme aquí a sus pies, hacer lo mismo, ¿sí? Chequear que su plano medio sagital sea perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa, ¿sí? Vamos a trabajar con esa rotación interna de 10 o 15 grados, ¿sí?, que ya la hemos mencionado, la venimos mencionando de todas las vistas de frente de la extremidad inferior, ¿sí? Yo le dije a mi comisión, no sé si lo dije aquí en la clase pública, que esa sería nuestra especie de comodín, por así decirlo, ¿sí? Nuestro comodín es esa rotación interna de 10 o 15 grados, ¿sí? ¿Qué vamos a lograr con esa rotación interna de 10 o 15 grados en la cadera? ¿Alguien podría decírmelo? Que el trocánter mayor no se superponga con el cuello femoral. El trocánter mayor no se superponga con el cuello femoral, sí. Muy bien.
Y además, ¿sí?, está vinculado con esto, que puede resultar bien complejo, pero que si me detengo a pensarlo lo voy a entender. Atención, por favor. Hablamos de trazar un eje por la diáfisis del fémur, ¿sí? Aquí lo tengo. Eje por la diáfisis del fémur. Y luego voy a trazar otro eje que pase por el centro del cuello femoral. Este eje de aquí. ¿Sí? Que tienen una diferencia entre ellos de 10 a 15 grados. Acá, bueno, no está proporcional, porque si no, no sería evidente para que lo estudiáramos, ¿no? Claramente. Entonces, si yo a esta extremidad la llevo estos 15 o 20 a interno, ¿sí?, dejo en el mismo plano el eje del cuerpo y el eje del cuello. Entonces el cuello va a quedar totalmente paralelo al chasis. Y si yo lo tengo al eje del cuello femoral totalmente paralelo al chasis, lo voy a ver en toda su extensión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Profe. Sí. ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Puede repetir, profe? Sí, sí puedo repetir. Se trata de imaginarnos una vista lateral de la articulación de la cadera, ¿no? Aquí tengo el hueso ilíaco, y aquí tengo el fémur, articulando aquí el cotilo con la cabeza femoral. Entonces, si yo me imagino este eje, la intención de explicar esto, chicos, no es que la profe consuma algún tipo de estupefacientes, no. La intención de explicar esto, que puede resultar complejo, es pensar el porqué de las cosas, ¿sí? Porque yo no quiero la respuesta automática de los 10 o 15 grados porque lo dice el libro. Entonces, me imagino el eje por el centro de la diáfisis del fémur, ¿sí?, y me imagino el eje por el centro del cuello femoral, ¿sí? Entonces, entre ambos ejes tengo un ángulo de 10 o 15 grados, ¿sí? Cuando yo muevo la pierna hacia la rotación interna, ¿sí?, este cuello femoral se mueve y ya tengo el cuello y el eje del fémur en un mismo plano, ¿sí? Y ese plano va a ser paralelo al receptor de imagen, ¿sí?, que yo tendría aquí, ¿o no? Aquí tendré la placa. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Y aquí tendré el tubo, ¿o no? Aquí vendrían los rayos. Entonces, si yo a mi cuello femoral lo dejo bien paralelo al receptor de imagen, pues lo voy a ver totalmente desplegado. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Muy bien. Este razonamiento es el famoso dicho de
pensar radiológicamente. Pensar en clave radiológica, ¿sí? Si yo pienso en clave radiológica, después me van a solicitar tal o cual estructura y yo voy a decir, así tengo que hacer para demostrarla. Porque, no sé en qué parte de la bolilla ustedes están en sus trabajos prácticos. Nosotros, mi comisión de trabajos prácticos, en mi comisión de trabajos prácticos han surgido, primero averiguamos técnicas que no estaban en el apunte, ¿sí? Para ampliar nuestra mirada y saber que lo del apunte es una muestra, es una caja de herramientas de todo lo que hay afuera, ¿sí? Hablamos de radiografías que le solicitaron a algunos que nos han solicitado a algunos de nosotros, que no están en el apunte. Entonces, nos va a pasar eso todo el tiempo en nuestra vida profesional, en nuestra práctica hospitalaria. Y yo tengo que generar destrezas, ¿sí? Para que venga un traumatólogo y me diga, este paciente tiene una fractura del gancho del ganchoso. ¿Qué hacemos? Este paciente tiene una fractura de la apófisis coronoides. ¿Cómo la evaluamos? ¿Sí? Por ahí me voy a ver obligada a tener que usar mi pensamiento radiológico, acordarme de la anatomía y de la dirección absoluta y relativa de ese accidente óseo que yo estudié en anatomía, y de ahí pensar qué incidencia hago, cómo posiciono el paciente, ¿sí? Una y mil veces nos va a pasar, ¿sí? Nos va a pasar también que la mayoría de las veces realizamos frente perfil, se nos define la lesión, se define la anatomía esencial que quiero poner en evidencia, fin del asunto. Otras veces no, otras veces tengo una imagen dudosa, ¿sí? Y si tengo una imagen dudosa, ¿qué tengo que hacer? Realizar oblicuas, realizar axiales, hacer otra vista. Entonces, mi destreza va a ser pensar anatómicamente, pensar radiológicamente y brindar la solución que de mí se espera como parte del equipo de salud, ¿sí? Si no, me contraten cuando me voy de vacaciones que quede el cadete del sanatorio, si tratar de hacer lo mismo que yo, ¿sí? Entonces, ese pensamiento el que tenemos que lograr desde la anatomía y desde los conocimientos radiológicos más duros que tenemos, ¿sí? Bien, entonces, hermosa mi paciente aquí acostadita, ¿sí? Aquí está la bandeja portachasis ubicada a la altura, el tubo también, ¿sí? Y esto es lo que yo debería obtener, ¿sí? Una radiografía de la pelvis, panorámica de pelvis, desde las crestas ilíacas hasta 1/3 de ambos fémures, ¿sí? No puedo hablar de panorámica de pelvis si le hago un fino acá a las crestas ilíacas, ¿sí? Esta es una panorámica de pelvis correcta, desde crestas hasta tercio proximal de ambos fémures. Bien, ¿a dónde va a incidir el rayo? Por encima del pubis, puedo decir a la altura del pulso femoral, a mitad de distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y el pulso femoral, ¿sí? Cualquiera de esas es válida, cualquier reparo de esos es válido, ¿sí? Pero no debo cortar toda esta anatomía esencial. La pelvis ósea, ¿sí? Es simétrica, es simétrica. Entonces, yo voy a buscar esa simetría en la imagen que obtenga, ¿sí?
¿Cómo doy cuenta de un buen posicionamiento? Porque voy a tener que tener ambas crestas ilíacas a la misma altura, ¿sí? Ambos techos acetabulares a la misma altura, agujeros obturadores simétricos, la misma rotación de las extremidades inferiores, ¿sí? La misma rotación de la extremidad. Debo ver igual los trocánteres mayores y menores, ¿sí? Pinas ilíacas a la misma altura. Articulaciones sacroilíacas, disculpen. Estoy pensando en todo lo que no tenía que decir y lo dije. Articulaciones sacroilíacas simétricas también. Entonces, al ser una estructura simétrica, voy a buscar esa simetría para confirmar que yo posicione bien al paciente, ¿sí? Bien. Aquí está lo que hablamos recién, ¿sí? Aquí está el mismo grafiquito del Bontrager, es este. Entonces, este ángulo anterior, ¿sí? Con rotación interna, yo voy a lograr que el cuello quede paralelo al receptor de imagen, al chasis, ¿sí? Y aquí tenemos las diferentes posiciones que van a tomar las tuberosidades dependiendo la rotación de los pies del paciente, ¿sí? Entonces, si yo tengo las extremidades en rotación neutra, voy a ver ambas tuberosidades, ¿sí? Capaz que el cuello acortado. Si yo roto a interno, que es nuestra forma de trabajar, vamos a tener todo el cuello libre de toda superposición, el trocánter mayor por afuera, e invisible o apenas visible el trocánter menor, que es interno y posterior, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo la extremidad en rotación externa? Lo contrario, ¿sí? ¿Qué va a pasar en rotación externa? El trocánter mayor se va a ir a posterior y se va a superponer al cuello y voy a ver completamente el trocánter menor, ¿sí? Completamente voy a ver el trocánter menor. Miren aquí el cuello corto y imposible de evaluar. Y miren aquí el cuello, totalmente libre de toda superposición, pudiéndolo estudiar en toda su extensión, ¿sí? Entonces, otro tips que no puedo obviar teniendo una radiografía de pelvis de frente es evaluar la rotación que tienen esas extremidades inferiores, ¿sí? Si vamos a hacer analogías con el miembro superior, ¿qué vamos a pensar? Si en el hombro evaluábamos troquíter y troquín, las tuberosidades del tercio superior del húmero, aquí en la cintura pelviana, en la pelvis, pues haremos lo mismo. Evaluaremos la disposición de las tuberosidades mayor y menor. El trocánter mayor y el trocánter menor, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y aquí tenemos una radiografía de la pelvis, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos evidenciar en esta pelvis? Anatomía más que básica, anatomía de segundo año del secundario, ¿sí? Lo que ya describimos en los croquis anatómicos, ilion, pubis e isquio, ¿sí?
sacro, aquí coxis, agujeros obturadores, trocánter menor apenas visible, acá la rotación de los miembros inferiores, ¿sí? Trocánter mayor por fuera, cabeza femoral, cotilo, fosita del ligamento redondo. ¿Qué será esta burbuja que veo aquí? Gases. ¿A dónde? En el recto. Colon sigmoide. ¿Recto o colon sigmoide? Colon sigmoide para mí, profe. Yo me inclino por recto. Colon sigmoide está aquí en la parte izquierda, ¿sí? En la fosa ilíaca izquierda más que todo. Aquí tiene esta burbuja de aire presacra, ¿sí? Ya es territorio de el recto, ¿sí? Muy bien. La gente que se animó a responder, porque lo hizo correctamente, hablándome de un segmento del colon, ¿sí? La respuesta A, ¿dónde está ese aire? No es en el colon, porque yo de colon tengo 2 metros, ¿sí? Entonces, colon no es una respuesta para nosotros, porque nosotros estudiamos anatomía. Colon no es una respuesta. Yo tengo que decir un segmento del colon. Un segmento del marco colónico. Son 5 nombrecitos que para estudiantes de una casa de altos estudios como somos nosotros, no debe representar ninguna complejidad, ¿sí? Entonces, hablar de colon, habla mi abuelita, ¿sí? Que tiene divertículos, pobre, y que no puede comer nada. Nosotros hablamos del segmento que corresponde, ¿sí? Bien, algunas medidas, ¿sí? Algunas medidas desde la anatomía normal, que tenemos que tener en cuenta. El espesor del espacio sacroilíaco, de la sínfisis pubiana. Bueno, aquí tenemos marcadas las espinas del ilíaco, el espesor de la articulación de la cadera, más ancho en la región de la fosita del ligamento redondo, el ángulo cérvico-diaficiario, ¿sí? Para poder evaluar la inclinación que tienen esas caderas. Será tema que verán en relaciones anátomo-radiológicas del próximo año, pero mientras tanto, desde la anatomía normal, todo esto lo podemos evaluar el año que viene, ampliarán con otros signos radiográficos que estudiarán en la materia de relaciones anátomo-radiológicas. Bien, continuamos. Podemos estudiar la pelvis también en proyección lateral. ¿Qué pasa si estudio la pelvis en proyección lateral? Voy a superponer ambas caderas, ¿no? Es decir que la verdad es que esta proyección no tendría mucho valor diagnóstico. ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué caso podríamos hacer esta radiografía? Si hay algún cuerpo extraño o alguna Perfecto, lesión particular. exacto, exactamente. Miren esto.
cómo presentamos la radiografía que tenemos enfrente. Una Pelvis de frente y pelvis de perfil. ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos está pegando en los ojos? Un objeto extraño. o algo metálico. Sí, es un proyectil, ¿sí? Es un proyectil. Estas radiografías las hice yo hace tantísimos años en el hospital de urgencias. Esto es radiología convencional, radiología húmeda, a la cual lo puse en el negatoscopio cuando salió y saqué la foto con una cámara digital, chiques. Con una cámara digital. Cómo me encanta recordar viejas épocas, me da una nostalgia que... el emoticón que describe este momento es el muñequito que se ríe y se le cae una lágrima. Así estoy cuando veo estas cosas. Bien, una herida de arma de fuego en la pelvis. La veo aquí en el embudo pelviano, pero tengo que saber si eso es anterior o posterior. ¿Cómo lo hago? Con esta imagen lateral de la pelvis, ¿sí? Que claramente no me sirve para otra cosa. Solamente me sirve para ubicar tridimensionalmente y dejar constancia de dónde está ese proyectil. Para otra cosa, no me sirve. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. No puedo estudiar más nada que eso porque estoy superponiendo ambas en mi pelvis. ¿Sí? El único valor que tiene es ese. Otro caso, cuerpo extraño insertado. ¿Sí? Insertado. Estimo que por el ano. No, eso no es la vagina, sino es el ano. Cuerpo extraño insertado. Esta también es del hospital de urgencias. No sabría decir qué elemento es, porque esta sí no es propia, pero sí es del hospital de urgencias. Sí, hasta el negatoscopio tenía un hilo para sostener las radiografías. Entonces así yo lo ubico tridimensionalmente. Para eso nomás me servirá esta radiografía de pelvis y fémuros proximales en proyección lateral. ¿Sí? ¿Cómo voy a posicionar mi paciente? Con su plano medio sagital paralelo al receptor de imagen. ¿Sí? Paralelo al receptor de imagen. Aquí la paciente es mujer y tiene caderas bastante pronunciadas. He intentado ponerle ahí una almohadillita, ¿sí? Como para poder mantener ese paralelismo del plano medio sagital, ¿sí? Yo tendría que acá imaginarme las espinosas de la paciente, ¿sí? Todas alineadas, ¿sí? Y totalmente paralelas al receptor de imagen. ¿Sí? ¿Qué me pasa cuando las pacientes o el paciente que me toca tiene caderas prominentes o muy anchas? Suele ser esta la dirección del plano medio sagital del paciente, o exagerado, obviamente, ¿no? Entonces ya no lo tengo paralelo al cuerpo, al receptor de imagen, ¿sí? Entonces acudo a algún elemento que me permita que todo ese plano medio sagital sea paralelo al receptor de imagen, ¿sí? Lo mismo que hablábamos en la columna, ¿se acuerdan? No es ni más ni menos de lo que hablábamos en la columna. Muy bien. También tengo la proyección bilateral en patas de rana, ¿sí? En el von Trager, para los lectores del von Trager, lo pueden encontrar como método de Cleaves modificado. Entonces, ¿cómo vamos a colocar nuestro paciente para
esta toma? Pues bien, el paciente va a estar supino sobre la mesa de yacimiento, ¿sí? ¿Y qué le pediremos? Que lleve lo máximo externo sus extremidades inferiores, contactando la planta de los pies, ¿sí? Tal cual como una rana, ¿sí? Como una rana, por eso toma ese nombre, ¿sí? Entonces, esto en un paciente adulto es bastante difícil de lograr, ¿sí? Si bien esta paciente de la foto es una gran amiga mía que ofició de modelo, ¿sí? En un paciente adulto es bien difícil de lograr. ¿Por qué? Porque si yo no tengo igual apertura de una extremidad y de la otra, yo misma voy a generar una simetría en mi pelvis y puedo generar una falsa imagen, ¿sí? Entonces, en el caso de los pacientes adultos, para estudiar la cadera de manera unilateral, en esta posición de patas de rana o en axial, que se les llama también, me conviene hacerla de a una a la vez, ¿sí? Cosa que el paciente esté más cómodo y pueda colaborar conmigo. Recuerden lo que venimos diciendo también del principio de año. Pedirle cosas imposibles al paciente, ¿a qué me van a conducir? A que salga mal o que se mueva. A que salga mal, a que se mueva, a repetir, ¿sí? Y por ahí... Profe, ¿y esta técnica es para ver qué? Esta técnica es para estudiar ambas caderas en proyección axial, ¿sí? Y esto es lo que yo obtendría si a mi paciente, si respeto la posición que vimos anteriormente. Este dibujito sería mi pelvis en pata de rana, ambas caderas en pata de rana, ambas caderas axial, ¿sí? Vemos que al llevar lo máximo a externo, las extremidades, miren, aquí tengo el cuello del fémur y aquí tengo el trocánter mayor superpuesto a él, ¿sí? Y aquí el trocánter menor, ¿sí? ¿Qué puedo decir de esta radiografía que tengo aquí enfrente? Aquí tengo una cresta ilíaca, aquí tengo la otra, ¿sí? Las tendría que tener las dos a la misma altura. Y verdaderamente logró una simetría perfecta de una hemipelvis y la otra. Acá no he cumplido la coincidencia del plano medio sagital del paciente con el plano, con la línea media de la mesa, ¿sí? No lo he cumplido a eso. Sino que tener simétricas las dos estructuras. A esto voy cuando les digo que en un paciente adulto esto suele ser difícil de lograr, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que tener mucha flexibilidad, ¿sí? Y si el paciente tiene una dolencia en una de las caderas, claramente no va a ser igual su apertura. Entonces, para no generar una falsa imagen, para no perder la simetría de las dos hemipelvis, me conviene hacerla de a una. Es mi sugerencia, sabiendo que yo trabajo mucho con pacientes mayores, con pacientes añosos, con pacientes del PAMI, ¿sí? En el sanatorio donde yo trabajo atendíamos el PAMI, ¿sí? Entonces, nuestros pacientes del PAMI venían todo el tiempo a controlar sus reemplazos de cadera o por dolor de cadera, etcétera. Y hacemos esto todo el tiempo, ¿sí? Un paciente octogenario, ni se me puede ocurrir realizar pelvis en pata de rana, ¿sí? Ni se me ocurre, porque me condeno al fracaso, a excepción que el paciente sea yogi
practique yoga desde los 15 años, y ni así, ¿sí? Entonces voy a hacerla de manera unilateral, haciendo una incidencia aquí y otra acá, ¿sí? Entonces voy a tener justo lo que creo que preguntaba recién, me pareció que reconocí la voz de Anabela, ¿sí? ¿Para qué me sirve esta pelvis? ¿Sí? Una proyección axial, ¿sí? AP de las caderas, con fines comparativos. Tengo las dos en una misma radiografía. Así tal cual la describe el von Trager, para los lectores del von Trager. Este croquis anatómico es del von Trager también. Bien. Articulaciones sacroilíacas. Aquí también algo de esto ya lo hemos visto en el estudio de la columna, ¿sí o no? Sí. Ya lo vimos en el estudio de la columna, esto, ¿sí? Entonces, para realizar una proyección axial AP de las sacroilíacas, me recuerdo lo que ya vimos en la bolilla de columna, ¿sí? Tengo mi paciente supino e incido con angulación hacia la cabeza, ¿sí? Incido con angulación hacia la cabeza, me acuerdo de la Ferguson, miren qué dice acá el Power, ¿sí? ¿Qué tengo que valorar? Ambas articulaciones sacroilíacas, quinto espacio, ¿sí? Y todo el sacro. Si hacemos memoria de lo que ya vimos, que sería lo ideal, que ya tengamos incorporado, tengo que recordar también que podría estudiarlas de manera unilateral, ¿o no? ¿Se acuerdan? ¿Alguien podría explicarme cómo era eso así a vuelo rasante? Con el paciente lateralizado era, ¿Lateralizado? o medio oblicuo. Acabáramos con el paciente oblicuo, exactamente. Entonces, ¿cómo la iba a estudiar, Anabela? Bueno, el paciente acostado, oblicuo, y se hacía incidir el rayo en la articulación que estaba más arriba. Bien. No en la que estaba en contacto con la mesa, sino en la de arriba. Exacto. Muy bien. Entonces, si usted quería usted arrancaba por querer estudiar la articulación sacroilíaca derecha. ¿Cómo posicionaba al paciente? Apoyando la parte izquierda y dejando la parte derecha para arriba. Perfecto, muy bien. Bueno, todo esto, lo que yo ya estudié me sirve, ¿no? Es decir que todo es hacer un ejercicio para no olvidarnos y que incorporemos, no que borremos lo viejo y estudiemos lo nuevo y así vamos grabando varias veces el cassette. No, un único film en continuado, ¿sí? No es que borro el cassette y grabo arriba. Para nada, chiques. Las clases que quedan las vamos a hacer repasando todos los días algún tema viejo, porque los veo muy dispersos, ¿sí? Entonces, clase que viene, seguiremos hablando de pelvis, y aparecerá por ahí alguna cosa anterior, porque veo que la gente se me está dispersando mucho. Bien. Y ahora, mis preferidas. Mis preferidas. Bien. ¿Qué pasa en presencia de un traumatismo de pelvis? En presencia de un traumatismo de pelvis, inmediatamente que constato en mi pelvis de frente un traumatismo de la pelvis, no voy a mover a mi paciente, no voy a hacer nada con él hasta que
no salga de mi sala de rayos con estas técnicas indicadas exclusivamente para traumatismo pelviano, que son dos, las llamadas outlet e inlet, ¿sí? Vamos por partes, ¿sí? Entonces, estas técnicas de pelvis indicadas en traumatismo, outlet e inlet, son dos y son de rigor en todo trauma pelviano. Son recontra fáciles de realizar desde la posición del paciente, no así desde el rayo, pero no me voy a complicar si sigo teniendo a mi paciente supino sobre la mesa de yacimiento. Seguramente, si es un traumatismo severo de la pelvis, mi paciente estará sobre su tabla de raquis, ¿sí? Aquí no, aquí lo tengo acostado en la mesa de yacimiento. Los que conocen el hospital de urgencias podrán reconocer que esta es una de las salas del hospital de urgencias. Bien, mi paciente va a estar posicionado idéntico a la pelvis de frente. Por eso les digo que si constato el traumatismo de pelvis, en la pelvis de frente, no dejo ir al paciente sin hacerle estas proyecciones, ¿sí? Estas proyecciones que no tienen, ¿sí? Que no tienen suplentes, que no importa si después el paciente va al tomógrafo, no importa si el paciente después va al tomógrafo, que es muy probable que vaya al tomógrafo, porque un traumatismo de la pelvis es un traumatismo grave, ¿sí? Que debe ser estudiado en profundidad. Todo eso es anécdota. Para nosotros que estamos en el servicio de radiología convencional y que estamos estudiando radiología convencional, tenemos que saber que estas proyecciones adicionales de la pelvis son necesarias para planear el tratamiento de ese paciente, ¿sí? Entonces, con mi paciente acostadito, sin moverlo, sin ninguna necesidad de incomodarlo con la posición, lo dejo como está y voy a angular mi rayo. En el caso de la outlet, de manera cefálica, 40 grados, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿40 grados mucha o poca angulación? Es mucha. Mucha. Es mucha angulación, ¿sí? Hay libros que hablan hasta de más de 40 grados, ¿sí? Es mucha angulación. Es decir que ya me voy imaginando que no voy a tener una visión anatómica 100%. Pero bueno, estoy buscando otras cosas, ¿sí? Estoy queriendo investigar más allá de la anatomía, ¿sí? 40 grados cefálicos. Podría, como les dije, podría leer otra literatura que hable hasta de más angulación todavía. 50 grados, 60 grados. Pierdo toda anatomía normal conocida, ¿sí? Bien, pero como la coca no me sirve sin el Fernet y el Fernet no me sirve sin la coca, voy a hacer mi inlet, ¿sí? Mi radiografía inlet o rayo de entrada, ¿sí? Entonces, sigo con mi paciente tranquilo, acostadito en la mesa de yacimiento, sin moverlo, pero ahora voy a dirigir mi rayo los mismos 40 grados, pero a caudal, ¿sí? A caudal, miren, como metiéndome en el embudo pelviano. De ahí que lo llame rayo de entrada, ¿sí? Me intento meter en el embudo pelviano. Entonces, tengo mi radiografía inlet, ¿sí? Inlet. Vamos a ver las imágenes. Entonces, recapitulando.
la posición del paciente no me representa mayor desafío que tal cual la pelvis de frente. ¿A dónde está el punto en estas técnicas especiales? En que tengo el rayo angulado y mucho, ¿sí? Y mucho. Entonces, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? Que el rayo se va a arrastrar, ¿sí? Y por ende la imagen también. Entonces voy a tener que hacer coincidir el haz transversal con la mitad del chasis, ¿sí? En el caso de la Aulet, angulación cefálica, pues desplazar el chasis hacia la cabeza. En el caso de la Inlet, al revés, desplazar el chasis a caudal. Si no, voy a cortar la imagen. Voy a cortar la imagen. O sea, ahí está la complejidad de estas técnicas. No en la posición, sino en que, debido a la gran angulación, que el arrastre de esa imagen no haga que pierda anatomía esencial, ¿sí? No haga que yo pierda anatomía esencial. Bien. Entonces, aquí tenemos nuestra pelvis, ¿sí? En Aulet, ¿sí? Tenemos nuestra pelvis en Aulet. ¿Qué pasa si tengo una pelvis en Aulet? Pierdo la dimensión normal del agujero pélvico mayor, ¿sí? ¿Vieron cómo se achica el agujero pélvico mayor? Porque vengo con angulación desde los pies, ¿sí? Vengo con angulación desde los pies, entonces arrastro la sínfisis pubiana hacia arriba y pierdo mi anatomía normal del agujero pélvico mayor, ¿sí? ¿Para qué me sirve esta Aulet? Para, en el caso de un traumatismo pélvico, si una de las pelvis migrara por sobre la otra, sería perfectamente evidente. Entonces, puedo estudiar la estructura del pubis, puedo estudiar el espesor de las sacroilíacas, ¿sí? De manera perfecta. Bien, si yo hago una inlet, tengo un rayo de entrada, entonces me va a pasar lo opuesto. Me voy a meter en ese agujero pélvico mayor y miren cómo lo valoro, ¿sí? Totalmente ovalado. El profesor Niño le dice que esto parece una tapa de inodoro, ¿sí? La técnica Inlet le dice la tapa de inodoro, ¿sí? Porque el agujero pélvico mayor lo veo totalmente ovalado y agrandado. De ahí lo que yo le decía, que estoy perdiendo la anatomía normal, ¿sí? Que yo me figuro desde lo puramente anatómico, de lo que estudié en el libro de anatomía. De eso me lo olvido, pero ¿qué gano? Gano un montón de otra información muy importante en el traumatismo de pelvis. Entonces, en esta técnica Inlet voy a ver el pubis de perfil, ¿sí? La rama púbica y la rama isquiática se superponen. No veo los agujeros obturadores, ¿sí? Porque es como si estuviera viendo mi pubis de arriba. Y si una de mis pelvis hubiera ido sobre la otra de manera anteroposterior, lo pondría totalmente en evidencia, ¿sí? ¿Puedo estudiar las sacroilíacas acá? Sí, las estoy viendo, pero me sirve la otra técnica para comparar sacroilíacas, ¿sí? Entonces, de ahí que Aulet no es nada sin Inlet, Inlet no es nada sin Aulet, ¿sí? Son las dos juntas. Jamás voy a hacer una, o sería una excepción hacer una. No vamos a decir jamás porque
en esta vida hay que evitar todo tipo de sentencias, pero sí les digo que siempre vamos a hacer ambas y que no es no son reemplazadas por ningún otro estudio de mayor complejidad. Por ejemplo, el escáner, la tomografía computada, ¿sí? Tiene nada que ver estas técnicas que permiten tratar y seguir después a ese paciente con traumatismo de pelvis con realizar una tomografía que será harina de otro costal, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí estamos perfectamente en la sala de emergencias, ¿sí? Hospital de urgencias, paciente politraumatizado. El que vaya al hospital de urgencias o el que quiera indagar respecto a la emergentología, sabrá que una de las bases de la emergentología y de la recepción del paciente politraumatizado es descubrirlo, ¿sí? Para poder evaluarlo completamente. Aquí vemos cómo estamos trabajando de manera directa. El colega levanta la tabla de raquis, la colega coloca el chasis por debajo de la pelvis. Sigue aquí. ¿Estamos usando antidifusor? No. 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 Esta es una camisa de transporte, ¿sí? Y aquí no más trabajo. Miren esto. Aquí me doy cuenta que tengo la tabla de raquis, ahí está la manija de madera, esta que está aquí. ¿Sí? Y miren la diastasis de este pubis. ¿Sí? Esto no es el espesor que tiene normalmente el pubis. Si nosotros dijimos en una de las primeras diapositivas que el pubis medía entre 3 y 5 milímetros de manera normal. Ahí tengo muchos más milímetros, ¿sí? Entonces, frente a este traumatismo pélvico, seguramente accidente de moto, me veo obligada a estudiar en profundidad esa pelvis. ¿En qué pienso si quiero estudiar en profundidad ese traumatismo de pelvis? La inlet. Outlet e inlet. Perfecto. ¿Sería como un par radiográfico posterior a la pelvis de frente, profe? ¿Siempre? ¿En traumatismo? Siempre, siempre. Y aquí las tengo, miren. Inlet, agujero obturador, agujero pélvico mayor, agrandado, ¿sí? Ramas del pubis, el pubis de perfil. Miren cómo puedo valorar aquí la diastasis como vista de arriba, ¿sí? Y miren aquí en la outlet la diferencia entre las sacroilíacas, ¿sí? Esta normal y esta diastasada. Por una cuestión mecánica del anillo pelviano, siempre, o casi siempre, vamos a tener dos traumatismos pelvianos asociados, ¿sí? Si nosotros viéramos esta diástasis del pubis nomás, automáticamente tenemos que ir a revisar las sacroilíacas, a revisar los ilion, ¿sí? A revisar los otros componentes del ilíaco, porque casi siempre por la rigidez del anillo óseo de la pelvis y su disposición, vamos a tener dos lesiones asociadas, ¿sí? Entonces, si hay una única lesión pelviana evidente, debo abrir el ojo e intentar ver si no hay algo más que se me está pasando por alto, ¿sí? Miren ahí la sacroilíaca señalizada, el pubis, ¿sí? Muy bien. Bueno, creo que mucha información por hoy, ¿o no? Sí. Pero es hermosa, la pelvis es una cosa divina, me encanta la pelvis, el traumatismo de pelvis, me parece apasionante y un desafío total. Siempre me ofrezco para realizar estas técnicas porque me encantan. Bueno, gente linda, damos por concluida la clase. O sea, hay poca gente y se va gente, o sea,
me parte al medio el corazón. Pero bueno, ¿soy aburrida yo? ¿Soy una densa? No. Represalias, eso apelo a la sinceridad del pueblo. Soy media ploma, pero No, profe. A usted se la entiende más que a otros profes. yo les digo una cosa, ploma o no ploma, usted tiene que aprender radiología, es decir que debería estar aquí toda la clase. Si no les gusta la radiología, piense en cambiarse de carrera, que lo cual no tiene nada de malo, ¿no? No es que yo esté echando gente, pero sería bueno que participemos todos, ¿no? Si no queremos evaluar imágenes radiográficas, no hagamos esto. Y creo que es lo que estamos haciendo en todas las clases. Bueno, me voy porque es jueves y bueno, se arranca un jueves. Se arranca el mismo jueves, chicos. Nos vemos la semana que viene. A los chicos que los veo en el aula, con gusto nos vemos el miércoles y al resto nos vemos el jueves, ¿sí? Que anden muy bien, que disfruten el finde.